madrugo para Y ver profe, ese al programa menos era un la cuento de los única cosa hermanos que Grimm no a tiene uno lo hacía infancia. levantar temprano los domingos. Y lo sabe. Era la única razón por la que uno se levantaba Hey, temprano. profe, Exactamente, el que no se haya visto un cuento de los hermanos Grimm no tiene infancia. exactamente. Muy bien, muchachos. Entonces vamos a ver que este proceso que estamos viendo, ¿cierto? Que ahorita nos comentaban, por cierto, no sé, pues a las chicos y chicas de acá, les recomiendo una autora muy importante para la época que se llama Jane Austen. Escribió un libro, seguramente algunos han visto la película, que se llama Orgullo y Prejuicio. Muy importante que lean a Jane Austen Profe, alguna vez en su vida. Dime, amor. ¿sabes cuál me quiero leer? ¿Qué libro? Mujercitas. De, me suena, me suena, me suena. Ese es de... Bueno, Mujercitas es como un libro que apoya el feminismo. Ujú, ujú. Y en una época también tipo... Pues sí, una época muy alejada. Es de más o menos casi la guerra civil. Ajá, ok, listo. Guerra Civil Española, Mm. muy bien. Eso ya sería comienzos del siglo XX, estamos hablando mucho tiempo después, aunque serviría muchísimo. Lo que pasa es que Jane Austen, yo, digamos, la traigo a colección, o sea, imagínate una mujer escribiendo novelas en 1700, ¿sí? Eh, Ella es considerada como una, pues no creo que sea feminista, porque en ese momento no existía el feminismo como tal, pero sí es una precursora del feminismo. A partir de ella se fundamentó muchas cosas actuales del feminismo, muy importante. Recuerdo que el feminismo no es solo para las mujeres, ¿no? Sino los hombres también podemos ser El feministas. diario de Ana Frank. Bueno, lo que pasa es que el diario de Ana Frank fue Segunda Guerra Mundial, o sea, ya estamos Profe, hablando de 1900, o sea, yo estoy hablando de 1700 y Ana Frank ya fue en 1900. Dime. también la cosa es que hay también diferentes tipos de feminismo. Ajá, excelente, sí, también. Va a ser muy importante. Eh, pero eso ya sería muy contemporáneo. Digamos, no vamos a hablar de feminismos ni nada de esto, sino vamos a ver cómo, bueno, va a ser muy importante de pronto en el siglo XX, cuando hablemos de Rosalind Franklin, tenemos que hablar un poco de feminismo porque fue la que descubrió el ADN y le robaron el trabajo. Eh, pero vamos a ver también, digamos que esto que yo estoy mostrando acá, de los cuentos de los hermanos Grimm, de la nostalgia, etcétera, lo que va a hacer es dimensionarnos, como eso que nos decía ahorita Fernanda y Valentina, como esa idea de el hombre que respondía por la mujer, pues se mantuvo mucho tiempo incluso en la modernidad, pero eso fue transformando también, porque el pensamiento fue cambiando, la mujer fue empezando a vincularse en la ciencia, incluso en la academia, en el pensamiento. Y actualmente, ¿cierto? Vemos que las mujeres pueden llegar a tener una verdadera participación. Entonces, miren que esta revolución industrial, muy científica, por cierto, o sea, gracias a la ciencia se logró, llevó también a la Revolución Francesa, ¿sí? Pero justo mucho tiempo antes de esto, ¿cierto? Teníamos este proceso, que era la alquimia. ¿Qué era la alquimia? Seguramente algunos de ustedes se Uno se dieron puede guiar por Harry Potter también, de la muy bien, alquimia. amor. Lo iba a decir, sí, sí, sí. Digamos, en Harry Potter nos mencionan a un personaje muy importante dentro de la historia de la alquimia que se llama Snape. Nicolas Flamel. Ah, bueno, sí. También, Nicolas Flamel. profe, Eh, también como que, pues, o sea, la que más refleja como que esa, la alquimia es la primera, que es la piedra filosofal. exactamente. En la Y también primera, la última, que Harry Potter encuentra como la piedra filosofal. bueno, en la última él encuentras como la piedra de resurrección y tiene que ver un poco con la piedra filosofal. Pero en el primer libro o en la primera película de Harry Potter mencionan, nunca lo muestran, mencionan a Nicolas Flamel. Y entonces Nicolas Flamel, ¿quién fue? Nicolas Flamel fue un esclavo, ¿cierto? Que eh, trabajaba en una especie de librería
Y entonces que cuando le empezaron a pedir los libros, ¿cierto? Estamos hablando más o menos de 1300, más o menos. Cuando le empezaron a pedir los libros, eso era pura Edad Media, sino en esa época pues no existía la fotocopiadora era el esclavo que tenía manos, entonces él tenía que coger el libro y transcribirlo, ¿listo? Entonces en ese proceso pues me imagino que el hombre aprendió mucho porque pues le tocaba transcribir los libros, imagínense, pasar un libro a mano completo y así Pero con muchos también se libros. debió haber Profe, aburrido. ¿Cómo? profe, Por allí alguien decía, ¿Lucho era? Ya también se debió haber aburrido, profe. Ah, Paloma, muy bien. profe, Sí, eso claro, también creo que sale en Animales Fantásticos, que también tiene que ver con Harry Potter. exactamente, sí, claro, acá sale ¿no? El man. Eh, va a ser muy importante este sujeto porque se cree que él fue el único que creó o logró crear la piedra filosofal. Eso se cree. ¿Y qué era la piedra filosofal? La piedra filosofal era un objeto creado desde la alquimia que permitía obtener oro y también el elixir de la vida, es decir, la vida eterna, o por lo menos, bueno, eh, vivir mucho tiempo. Entonces, se crearon un montón de mitos y creencias alrededor de Nicolás Flamel. Lo que sí es cierto es que él escapó siendo esclavo y muchos años después, demasiados años después, se supo de él y ya tenía mucho dinero y tenía mucha vida. Entonces, digamos que alrededor de todo eso se construyó como unas creencias y bueno, también a quien interese una serie en Netflix está muy buena, que se llama Full Metal Alchemist. Ahí en Netflix tienen las dos versiones, tienen una versión eh, que sacaron inicialmente, que no es tan fiel al manga, y está una que se llama Full Metal Alchemist Brotherhood, que es totalmente fiel al manga. ¿Mm? Para que la vean, para que miren. ¿Qué era la alquimia? Bueno, era un proceso que intentaba transformar la materia para buscar oro y la vida eterna. Eso es lo que quería la alquimia, ¿sí? Sin embargo, como ustedes ven en este dibujo que está allí, ellos fueron tal vez los primeros que empezaron a experimentar con estos tubos de ensayo, con fuego, pareciendo un laboratorio de los actuales, ¿sí o no? Entonces, ellos fueron la base de la ciencia actual, del Eran pensamiento actual. magos. ¿Cierto? Eran considerados magos, eran considerados eso, pero ¿por parte de quién? De la iglesia, porque esto era brujería, porque esto era Además maldito, que porque esto pues era... la iglesia tenía mucho poder, entonces pues mucho poder en el pueblo y en todo lo que era la monarquía, entonces pues le creaban ese pensamiento a todo el pueblo y como a todo el mundo. Ajá. Entonces también eso hacía que los mataran, yo creo, porque también pensaban que estaban ¡Quémenlos! locos. Sí, claro, eran tomados como tal. Además que ellos no eran solo, digámoslo así, científicos, sino que ellos metían espiritualidad, metían asuntos espirituales, filosóficos, o sea, metían un montón de cosas allí que resultaron de vital importancia mucho más adelante para la ciencia. Entonces miremos este proceso. La alquimia dio una base para la ciencia, ¿sí o no? Luego se materializa un poco más en la ilustración, cuando ya pueden hablar, pueden pensar, etcétera. Posteriormente llega la revolución industrial, donde ya nace la fábrica, nace un montón de cosas allí. Y luego aparece, ¿cierto? Luego aparece en la Revolución Francesa, que ya cambia todo profundamente, ¿cierto? Y ahí es donde ya tenemos un cambio profundo que le va a dar la base a este man. ¿Quién es este man? Darwin, Charles Darwin. ¿Sí o no? Bueno, pongámoslo acá. el barbudo. Acá metalero, rockero. Entonces, Darwin no pensó lo que pensó porque sí y ya. No. Si se acuerda que la clase pasada nosotros hablamos de la teoría de la selección natural y ta. Sí, profe. ¿De qué se trataba? ¿De qué iba eso?
Era una competencia entre las especies. Como que sobrevivía el más fuerte. ¿Quién está diciendo eso? Esperen. ¿Valentina? Yo, sí, Valentina Muy Díaz. bien, amor. Excelente. Eso que acabas de decir es lo más importante de la selección natural, ¿cierto? Es la competencia. Lo que rige la selección natural es que el más fuerte es el que sobrevive. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, eh, digamos que este proceso que él plantea va a estar basado por la competencia, pero no es porque sí. O sea, no es porque se iluminó y todo es competencia y ya. No. Sino más Dios. bien viene de esto. O sea, recuerden que Darwin viene de una familia que le hacía la ropa Adinerada. a los reyes. ¿Sí o no? Y entonces él viene de un mundo ya industrializado, de un mundo donde ya están las fábricas, de un mundo donde ya hay Uno ya empresas puede libres que pensar, están compitiendo. Dime. él viene de un mundo donde uno ya puede expresarse mejor. Claro, claro. Bueno, acá me pregunta Johnny algo que tengo que responder sí o sí. Profe, ¿qué es mejor, el Señor de los Anillos o Narnia? Pues obviamente el Señor de los Anillos, de lejos. Tan, tan, tan. Y entonces Darwin empieza a considerar la cuestión de la competencia, pero no porque sí, sino él lo está viendo a partir del mundo que él tiene. Y el mundo en el que él vive es un mundo lleno de competencia. Es un mundo donde hay empresas, es un mundo donde tiene que sobrevivir el más adinerado. Entonces, digamos que cuando él plantea la selección natural, obviamente inconscientemente, pues él cree que todas las relaciones entre los seres vivos para la evolución pues van a ser de competencia. Y eso va a ser muy importante más adelante, muchos, tal vez más de 100 años más adelante, para la historia de la humanidad como tal. Porque las ciencias es el eje, digamos, cultural, es el eje de las sociedades modernas, o bueno, no modernas, contemporáneas, modernas y contemporáneas. Las modernas en el hecho de la modernidad y contemporáneas actualmente. ¿Listo? Profe, Dime. esto es como fuera del tema. Dime. Espérame. Profe, ¿qué trabajo nos vas a dejar esta semana? Tienen que ir haciendo la exposición. ¿Sí recuerdan? La Ah, exposición la hacemos la otra semana. ¿va a ser como el periodo pasado? Siempre va a ser así, mi amor. Yo la voy a manejar así hasta el final de año. Primera semana, la actividad que hacemos es esa en clase, que le tomamos pantallas y la suben. Segunda semana, ustedes hacen en clase, o sea, en este momento pueden hacer la exposición si quieren, no hay ningún problema. Ir haciéndola. Y tercero, la siguiente semana lo que vamos a hacer es la exposición como tal. Y ya, acabamos la primera y sí pasaríamos a la segunda. ¿Listo? Entonces miren que, bueno, acá Johnny me está preguntando sobre Narnia y El Señor de los Anillos. Y básicamente, si nosotros queremos entender Narnia y El Señor de los Anillos, tenemos que entender este proceso histórico que les estoy mostrando. Sencillamente porque el creador de El Señor de los Anillos, o sea, J.R.R. Tolkien, era amigo de C.S. Lewis, que es el escritor de Narnia, y ellos hicieron una apuesta. Uno era filólogo, o sea, Tolkien Profe, era tú nos filólogo. contaste eso una vez. Sí, yo sé. Y la vuelta es que él lo que hace, el autor de El Señor de los Anillos, pues es un universo donde crea sus propios lenguajes, o sus propias culturas. Claro, profe, en Narnia también pasa, pero no en la misma dimensión, porque él crea todo un universo con argumento. Y el libro del Señor de los Anillos no es más que la explicación de la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso es. Con Narnia es una historia un poco más blanda, un poco más abierta. No estoy diciendo que sea mala. Pobre León murió. Profe, Dime. tengo una pregunta. Dale. ¿Tú qué eres, pro vida o pro aborto? Bueno. Ese debate, guarda la pregunta, y ese debate lo podemos hacer en la última evidencia. Pero porfa, guárdala Leo era como profundamente. la ¿Por qué? representación de Dios, ¿no? ¿Por qué?
¿Por qué tenemos que hacer este aborto? Porque nosotros ahorita vamos a hablar de genética. O sea, estoy haciendo todo este contexto para que ustedes entiendan cómo es que surge la genética en el siglo XX, ¿sí? Y cómo es que la genética actualmente se vuelve un eje fundamental de la sociedad humana. Es fundamental la genética, o sea, es necesario. ¿Listo? Y ya veremos por qué. Ya veremos por qué. ¿Listo? Pero entonces guarda esa pregunta. Y bueno, la pregunta no la va a responder según yo, si yo soy X o Y, sino la vamos a ver desde diferentes puntos de vista. ¿Listo? Dime. Profe, mira que hay un episodio de Los Simpsons en el que trata sobre esto, pero en ese episodio lo que pasa es que Flanders se da cuenta sobre el darwinismo y a él no le gusta eso, entonces hace que el reverendo Alegría en la iglesia convenza a todos para que piensen que eso es malo. Ajá. Es algo como lo que pasó hace mucho tiempo en esta época. Exactamente. Entonces mira eso que tan interesante que tú dices, porque eso pasó mucho tiempo acá. No era aceptada la idea de la evolución. O sea, ahorita ya alguien que no crea en la evolución es porque, no sé, digamos, no ha encontrado algo que realmente le convenza, pero digamos los argumentos son muy sólidos en el sentido, digamos, de todo lo que está expresando, y ya ahorita veremos que hubo otra persona que lo reafirmó, ¿sí? Que lo reafirmó muchísimo. Y ya veremos cómo es que se va dando este proceso. Entonces yo les había contado la vez pasada sobre Darwin, la historia, que él viajó, tenía mucha plata, y pensó la evolución. ¿Qué es lo importante de la evolución? ¿Qué creen que sea lo importante de la evolución, de hablar de evolución? Vamos a saber cómo la genética de cada, por decirlo así, antepasado. Pero mira que no fue más o menos hasta unos 60 años después de Darwin que se habló de genética. Él no tenía ni idea de genes, él no tenía nada. O sea, hablemos de Darwin, o sea, genética no existía en ese momento. Muchos años después fue que existió la genética. Pero lo importante es que él empezó a decir que nosotros venimos de un ancestro en común. Y entonces ese ancestro en común, generación tras generación, va a empezar a cambiar, dando origen a los diferentes seres vivos que somos hoy día. ¿Sí? Entonces eso es lo importante de la evolución. Cuando nos dicen, no, es que nosotros no nacimos de barro y nos hicieron la forma de un muñequito, sino que nosotros, por el contrario, venimos de un ancestro en común que empezó a modificarse poco a poco y dio origen a todos los animales, plantas, bacterias, hongos y todo lo que existe en la actualidad. Eso es... O sea, no que Darwin decía que hay una, o sea, digamos que persona, que dio plantas, hongos, animales. Al revés. ¿Sabes de quién habla él que dio origen a todo? Una bacteria. O sea, a partir de una bacteria... ¿Como en el principio de los Minions? Exacto. Como el principio de los Minions, eso se cree que así fue la evolución. O como un capítulo de Los Simpsons, que Homero, como en la introducción, Homero pasa por todas esas etapas, ¿cierto? Entonces, se cree que una bacteria fue la que dio origen a todos estos seres vivos. Sin embargo, la evolución no es tan lineal como se cree, ¿cierto? Sino que pues sale una especie, después esta se vuelve otra, después esa se queda ahí o se extingue, después otra sigue. Entonces miren que es un movimiento muy, muy, muy grande. Pero lo importante es ver cómo desde ese ancestro en común empiezan a transformarse todas las especies hasta dar origen a todo lo que existe hoy en día, no solo al humano. Recuerden que no hay especie más evolucionada que otra que viva. O sea, todas las especies que estamos viviendo en este momento somos igual de evolucionadas, porque estamos sobreviviendo al mismo tiempo y espacio. Las menos evolucionadas serían las que ya se extinguieron. ¿Listo? Entonces miren que esta idea del ancestro en común, de la evolución, de la transformación, pues quedó ahí, latente. Y muchos años después, bueno, realmente algunos años después, no
algunos años, aparece un amigo que se llama Gregor Mendel. ¿Qué saben de Mendel? Mírenlo acá. Nadita, ¿Cómo? nadita, profe, no sé quién es. Ah, nadita. Yo, un hadita y yo no sé nada. Pues, o sea, yo no sé nada, pero me imagino que fue como un naturalista también. Muy bien. Profe, estoy saliéndome un montón del tema, pero es que al frente de mi casa Ajá, están haciendo protestas por lo de las vueltas a clases de los niños. ajá. ¿Y cuál es la pregunta? Y solo te lo quería comentar. Ah, ok, bien. Recuerden que hay una encuesta por allí para que sus papás la llenen. Creo que era plazo hasta ayer. Toca ver. Se las enviaron para ver si quieren o no volver a clase ustedes, presencial. Les toca ver. Mamá dijo que no, que hasta que en serio no pase todo esto no me va a dejar ir a clase otra vez. Bueno, seguramente habrá que ver Yo qué no es lo puedo, que sí. yo no puedo ni Yo estoy de salir. acuerdo con mi mamá, así que pues. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Bueno, según lo que vemos en la imagen, ¿quién era Mendel? Solo viendo la imagen. Esa que está ahí grandecita. Profe, una pregunta, ¿él era un padre o tenía que ver algo con la iglesia? Sí, O sea, Tiene como como pinta. católico. Yo creo que Muy- fue como, o sea, él Ay, como gracias, que, Mona. yo siento que la influencia de él pudo ser Gracias, San Francisco de gracias. Asís. Francisco. Ah, bueno, claro, obviamente, ¿Puede ser? obviamente San Francisco de Asís. Pero bueno, digamos que sería como muy lejano. No creo que haya sido como tal una influencia tan directa. Seguramente sí había leído a San Francisco de Asís. Pero, ojo con esto. Recuerden que el padre o uno de los padres de los que crearon el naturalismo como movimiento fue San Francisco de Asís. O sea, San Francisco de Asís prácticamente fue el fundamento de lo que es la ciencia actual. Recuerden que la ciencia aparece desde la religión e intentaba explicar a Dios, ¿no? Muy bien ahí. Listo, ¿alguien más iba a decir algo de Mendel? Bueno, entonces Mendel sí es o era más bien, un, un sacerdote, un monje austríaco. ¿Dónde queda Austria? En Europa. Sí, en Europa, por Europa. Listo, mira por acá. Quiero que miren Austria, cómo está rodeada. A un lado está Germany, que es Alemania, Alemania. Listo, esto es República Checa, excelente. Eslovenia, Eslovenia, Hungría, 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 sí, Croacia, tal cual, Eslovenia, Eslovenia, Italia, Italia, y eso es Escocia. Y eso es Suiza. Escocia, ¿no? Sí, sí, Suiza, Suiza, sí. Suiza. Entonces miren cuántos vecinos tiene este país, ¿cierto? Un montón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y muchos de ellos hablan diferentes lenguas. Entonces, esto va a ser muy importante porque en la migración de muchas personas allí va a ser muy importante para nutrir culturalmente a Austria, ¿sí? Ya después, en la Segunda Guerra Mundial, ustedes verán que esto se unió en un solo imperio. Hitler lo unió, el imperio, lo que era anteriormente el imperio austrohúngaro, lo unió Hitler, ¿cierto? Pero eso se dio como por una selección natural, igualmente. Ahorita miramos cómo es que es esa... Porque profe, eso fue como, yo siento, profe, pues Valentina y después... yo siento que pues, o sea, Hitler como que escogió toda la parte de Europa porque él pensaba que era como una sangre más pura. Ajá, Igual ajá. que en el darwinismo, que por ejemplo, sobrevivía el más fuerte. Listo, Entonces, eso es darwinismo social. ajá, el Pero espera, darwinismo social, sí. vamos con calma. O sea, estamos hablando de Gregor Mendel. Recuerda que Hitler pues ya es siglo XX
todavía estamos en el siglo XIX porque Mendel vive en 1800. ¿Sí? Él muere a finales de 1800, creo que en el 88, si no estoy mal, 1889, 88, no me acuerdo. El hecho es que él empezó, por acá yo había encontrado una imagen, a ver, para leer. Voy a leer. Dice, Gregor Johann Mendel, a ver, 1822-1884, fue un monje católico y naturalista, nacido en Austria, que describió por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades del guisante, las hoy llamadas leyes de Mendel que rigen la herencia genética. Los primeros trabajos en genética fueron realizados por Mendel. ¿Alguien conoce los guisantes? Sí, Sí, profe, gracias a plantas de sus obras. No me ¿Qué son gustan los los guisantes. ¿Qué son? ¿Qué son? son como un Son vegetal. como bolitas, son Como bolitas. las habichuelas, por decirlo así. Son como Sí. bolitas, profe. Como un, sí, ¿Qué son los guisantes? arvejas. Arvejas, ¿listo? Alberto. O sea, ustedes siempre mirarán, y si ustedes buscan en internet y leen algo sobre Mendel, les va a salir guisantes, porque la traducción fue española. Pero para que nosotros lo entendamos, acá como latinoamericanos, a esto le decimos Albertas. arvejas. O sea, lo que hizo... Lo comemos en el No, no arroz sé, con pollo. guisantes. Profe, Exacto. ¿qué te puedo decir lo que usted tenía que decir ahorita, lo de Austria? Dime, amor, claro. Que cuando dijiste lo de que ellos se unió como un imperio, eso fue como, digamos, como la unión, como una gran Colombia, digamos, o sea, como que eso fue o no. Más o menos, o sea, podríamos hacer una analogía porque la Gran Colombia fue el proyecto imperialista de dominio de Simón Bolívar también. Y eso era lo que pretendía un poco Hitler también. O sea, como unificar todo en un mismo imperio. ¿Mm? Y perdió. Pero bueno, ahí estás bien. Sí, más o menos intentó hacer eso. Los guisantes, que son las arvejas, pues Mendel lo que hizo fue empezar a sembrarlos. ¿Sí? O sea, él solo cogía y los sembraba y miraba cómo era que se transformaban. Y él se dio cuenta de que había dos tipos de arvejitas. Bueno, varias cosas, varias diferencias. Había una que se volvía como amarillita, otra que se mantenía muy verde, y había otra que tenía como su cascarita arrugadita, ¿sí la han visto? Que hay como unas arvejas que tienen la cascarita como arrugada, y hay otras que tienen la cascarita como lisa, ¿sí? Entonces, él empezó a darse cuenta de que en las siguientes generaciones eso empezó a cambiar, y entonces todos estas semillitas, ¿cierto? Empezaron a tener transformaciones a medida que él las cruzaba en las siguientes generaciones. ¿Qué es cruzar? En genética es reproducir, ¿sí? Las reproducía. Entonces él se daba cuenta que empezaba a haber cambios en las siguientes generaciones. ¿Listo? Entonces miren que Mendel, este mancito de acá, empezó a escribir, acá lo vemos con sus plánticas, Mendel empezó a escribir acerca de las diferentes cambios y procesos que empezaron a tener las plantas, le llamó mucho la atención, y entonces él dijo, o sea, él ahí, viendo, ahí en ese momento, ahí lo que está haciendo en ese momento en la imagen, él dijo, oiga, acá hay algo, adentro de la célula, adentro de la arvejita, del guisante, hay algo, ¿cierto?, que hace que lo hereden las siguientes generaciones, que lo tengan las siguientes generaciones, ¿sí o no? Entonces, digamos que él se puso a pensar y él decía, bueno, ya hay membrana celular. Robert Hooke ya para entonces ya había descrito la célula, había descubierto la primera célula, pues que se vio. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cuándo se descubrió como tal la fotosíntesis? Uy, el proceso del descubrimiento de la fotosíntesis, ni idea, mi amor, pero yo me imagino que fue en el siglo XX. Entonces, espérate, mira. Descubrimiento. A ver, miramos. 1937, sí, claro, siglo XX. 1937, mi amor. Y lo hizo Robert Hill. Sí, eso tuvo que haber sido en el siglo XX.
después de bueno, 2 años antes de la Segunda Guerra Mundial, descubrieron la fotosíntesis, el proceso, ¿no? De la fotosíntesis. Pero pues me imagino que también todo esto que hizo Gregor Mendel también como que dio paso como a descubrir eso, ¿no? Uf, es que no te imaginas, o sea, ahorita lo que yo les estoy contando históricamente es para que miremos en qué se desenvolvió todo después de esto. O sea, porque fue increíble, o sea, ya después empezó a haber un control sobre la vida, ya después podemos hablar de biología pura y podemos hablar de cómo esa biología pura llevó a controlarnos a nosotros hoy día. Por ejemplo, si alguna no menciono a los chicos porque todavía no ha llegado ese tratamiento acá a Colombia, pero las chicas, si alguna de ellas planifica, pues esa cuestión de la planificación, pues tiene que ver profundamente con esto, ¿sí? Porque es un manejo hormonal y esas hormonas también, digamos que empiezan a expresarse a partir de caracteres genéticos, ¿listo? Eso más adelante lo veremos. Digamos que hoy llegaremos solo hasta este punto para que el día viernes empatemos con el otro curso y ya ahí sí vemos cómo es la estructura del ADN y cómo aparece el ADN como tal. Obviamente, Mendel nunca supo ni vio, o sea, Darwin nunca supo de genes y Mendel nunca supo de ADN. O sea, él propuso otra cosa. Entonces, miren esta imagen de acá de Mendel, viendo sus plantitas, sus guisantes, sus arvejitas ahí, Y entonces él se puso a pensar, bueno, acá hay cambios y ya habían descrito la célula, ya habían dicho que tenían algunos organelos celulares, membrana celular, etc. Entonces Mendel dijo, observando, dijo, esto tiene algo que las siguientes generaciones siguen teniendo. Hay algo dentro de la célula que cuando se reproducen hace Profe, que se mantengan en las siguientes generaciones. profe, pues esto tiene algo que ver y no, es algo que me pasó, bueno, me pasó a mamá, que es que como mi mamá está embarazada, entonces pues le ofrecieron como congelar ¿cómo es que se dice? El cuello, ay, por donde como el bebé, que se me olvidó cómo es que El se cordón dice. umbilical, mi amor. Sí, que sirve como para cuando alguien de la familia tiene accidentes. Entonces mamá me explicó que con la bebé tiene pues 90% compatibilidad de genética y conmigo y con mi hermana es 40%. Uh-huh. Y que sirve para cuando es como cartílago, como si alguien fuera a tener un accidente. Y también sacan la sangre del parto o algo así que también sirve. Bueno, eso va a ser muy importante, eso que tú estás mencionando. Eso lo vimos ¿sí te acuerdas? En reproducción, el periodo pasado. Sí. Eso son las células madre y obviamente tiene que ver con eso que estamos hablando, que es la genética, por la diferenciación. Y eso sería muy bueno. La cuestión es que resulta costoso mantener esas células allí guardadas, pero sí es una ventaja. Si alguien de la familia necesita esto es porque serían compatibles genéticamente. Ya más adelante en las siguientes clases veremos esta cuestión de la compatibilidad, de esta cuestión de cómo es que funcionan ciertos códigos genéticos y todo lo demás. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿por cuánta energía se puede crear a partir de 1 kilogramo de uranio enriquecido? Bueno, habrá que mirar con qué otro átomo tú lo vas a combinar para que se produzca la energía como tal. Igual, digamos, el uranio es muy inestable, no es tan fácil de manipular. Pero bueno, sigamos acá con Mendel. Entonces él dijo, hay algo dentro de la célula que le permite pasar de una generación a otra un carácter, que yo me parezca a mi papá, ¿cierto? Que el hijo se parezca al padre, ¿cierto? Que se parezca a los primos, al abuelo, etc. Hay algo. Y a eso Mendel le puso el nombre de Genética. gen. O sea, gen es la estructura que permite que eso pase. ¿Qué es la genética? La genética es el estudio de los genes.
pero él le puso el nombre de Gen. Recuerden que él era un monje católico. ¿Y cómo se llama el primer libro de la Biblia? Génesis. Génesis. Y el Génesis hace referencia al origen. De ahí viene la O palabra. sea que, ahí tuvo que ver, o sea, ahí se juntó mucho como la religión y la biología. Claro, mi amor, siempre han estado juntos, bueno, menos en Chocando. las últimas Pues, épocas. a veces chocan. Bueno, mucho, muchas sí. veces. Muy bien. Entonces, él le puso el nombre de gen a eso que no había podido ver, pero él dice, adentro debe haber algo que se llama genes, y esos genes se expresan y le dan las características a las siguientes generaciones. Entonces, Darwin nunca pudo hablar de genes porque esa palabra ni existía. Llega Mendel y él habló de genes. Y Mendel nunca habló de ADN porque esa palabra para ese entonces ni siquiera existía. ¿Listo? Entonces, miren que lo que yo les estoy haciendo acá es un reconocimiento del proceso histórico que vivieron ellos a la par mientras creaban sus teorías biológicas. Es decir, la ciencia nunca es aparte, sino que la ciencia está mezclada, todo el tiempo mezclada con estos procesos, con procesos sociales, está mezclada con procesos filosóficos, con procesos religiosos. Entonces miren que Mendel empezó a pensar esto, y voy a terminar acá con esto y no nos volvemos a conectar porque queda menos de un minuto. Y entonces él muere y muchos años después encuentran sus escritos. A partir de que encuentran sus escritos, dicen, oh, ya sabemos que eso puede pasar, y empieza a surgir un interés por crear, manipular y controlar la vida de los seres vivos. ¿Listo? Hasta ahí vamos, amigos. ¿Algo que decir antes de que me corte? Una pregunta. Rápido, amor. Rápido, amor, rápido. ¿Tú donarías tu cuerpo a la ciencia? Obvio, obvio. Yo ya llené el formato y todo. Claro es que sí. Y también para donar Y órganos. otra pregunta. Rápido que se corta, mi amor. También los escritos como de todos los naturalistas y todos los de esta época, ¿se guardaron o qué pasó con eso? Algunos se perdieron, los quemaron, los perdieron.